ver todo lo que el Señor hace. Después de la alabanza, en verdad creo que uno no tiene palabras quedé como pasmado de ver la alegría de saber que el Señor viene por nosotros. De que lo más hermoso es conocerlo, vivirlo, tener esa comunión. Como oraba Pablito, antes estábamos en tinieblas, en pecados, no conocíamos al Señor, no le amábamos. Y ahora en nosotros hay amor por Él. En nosotros hay conocimiento de su nombre, de su persona, de su corazón, de sus misterios, sus propósitos, su eternidad, su poder, su sabiduría. Él nos ha concedido, como cantamos, poner nuestra esperanza en Él, que Él es nuestra paz. Yo decía, gracias Señor, en verdad, hermanos, lo más hermoso que nos pudo suceder es ser de Cristo, andar en sus caminos, hacer su voluntad. Ese es nuestro tesoro, esa es nuestra vida, nuestra esencia. Qué hermoso va a ser ese día cuando escuchemos la voz de nuestro amado, en verdad, que nos llama. En esta semana me enviaron por WhatsApp que el hermano Cristian Chen había partido con el Señor. Y lo primero que pensé era, uy, qué feliz debe estar el hermano. Tantos años de ministerio, de sufrimiento, de pruebas. Y cuando cantamos, él esta semana escuchó la voz de su amado. Que nosotros fuimos creados, llamados, conocidos por Dios para eso, para estar con Él. A Él le agradó eso. El Señor dice, confiad, yo he vencido al mundo. Dice, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y vendré y os tomaré. La verdad me siento pasmado. Sí, los hermanos me acompañan a Éxodo. Durante el campamento había tenido no sé si decirlo, un sentir, una carga, o el Señor me había inquietado en una figura que Él usa para revelarse a sí mismo, para revelar cosas de Él. Y cuando se acabó el campamento y luego con el hermano Gino, Ivancito, otros hermanos, hicimos, digamos que una mini gira por unas iglesias en Boyacá, Santander, seguía pensando en la misma figura. Entonces tuve paz en mi corazón de compartir esto. Ahí en Éxodo capítulo 13, en el versículo 21. Dice, Israel, como conocemos la historia, estaba preso en Egipto, en el mundo. El Señor provee de su llamado, de su salvación, para sacarlos, para empezar unas jornadas para que Israel conociera quién es su Dios. Para el Señor establecer su pueblo en la tierra prometida, Israel va a empezar ese camino. Sale de Ramsés, pasa luego por Sucot, ¿cierto? Después llega a la tercera jornada de Etam, que esa quedaba al borde del desierto. Entonces podemos decir que muchas veces nosotros vamos a estar al borde del desierto para empezar una nueva jornada. O simplemente continuamos en el desierto y vamos a pasar por una etapa más pesada del desierto, más caliente. Porque en el desierto es donde el Señor va a ir probándonos, para que Él sea nuestro proveedor, nuestro sustentador, para que leamos a Él, le veamos como nuestra salvación, le veamos como nuestra paz. Y eso es algo que se va a repetir hasta que estemos con Él. Porque el Señor nos quiere llevar de gloria en gloria, de perfección en perfección. Entonces en nuestro corazón ya debe estar siempre dispuesto a que debemos dejar cosas del mundo, cosas de la carne, cosas de nosotros, y darnos cuenta que podemos estar siempre al borde del desierto o en el desierto.
Pero lo lindo es que no estamos solos en ese desierto. Y dice el 21, Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Entonces lo que el Señor me inquietaba era que Él es nuestra columna, Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro capital, o sea, Él es donde nosotros somos sustentados, soportados. Si el Señor no estuviera, habrían ruinas, no habría nada. Pero aunque podemos estar en pruebas, ¿cierto? En malas circunstancias, en luchas, tenemos una columna. Entonces dice Jehová, iba adelante. Cuán importante es que siempre en nuestra vida el Señor vaya adelante. No que vayamos nosotros por donde nuestros ojos quieren ver, el camino que queremos tomar, sino que el Señor vaya adelante para que nosotros le veamos. El Señor fue a la diestra, nosotros a la diestra. El Señor paró, nosotros paramos. Porque si el Señor va atrás y el Señor nos puede avisar y nosotros tras del hecho no queremos oír, va a ser muy difícil, que el Señor es nuestra cabeza. Él dice que Él es el primero. Entonces, cuán importante es darle al Señor el lugar que Él se merece y el lugar que solo Él puede llenar, que es ir delante. De día en una columna de nube para guiarlos por el camino. Entonces, cuán importante es que el Señor sea el que guía, el que toma la dirección, el que decide, ¿cierto? Cuán importante es que Él sea revelándonos ese camino. Porque en el desierto, en la prueba, uno tiende a angustiarse, uno tiende a desesperarse, ¿sí? Uno no sabe qué decidir, qué tomar, ir, no ir, hablar, no hablar, ¿sí? Hacer, no hacer. Y solamente el Señor puede mostrar ese camino. Solo el Señor puede darnos la luz del día para nosotros en nuestras tinieblas, en nuestra confusión, en nuestro desierto, entenderá, este es el camino. Esta es la dirección del Señor. Dice, y de noche, la noche que también hace referencia a la prueba, ¿no? En una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Increíble y qué bueno que el Señor siempre quiere que nuestro caminar sea continuo, que no sea retrocediendo, sino siempre avanzar, 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 no parar. Estamos en una carrera, no parar, siempre seguir. Y qué bueno que mira que el Señor dice que es una columna de fuego. El fuego sirve para purificar. El Señor va a ir purificándonos. El Señor va a ir probando en nosotros y va a ir quemando lo que es de nosotros, para que lo que es de oro, lo que es de Él, quede. Y qué bueno que ese fuego también produce calor, hermanos, porque en un desierto, ese frío, la soledad, pero el Señor es nuestra compañía, Él es nuestro calor. Ese fuego de la noche que protegía de las fieras que habían por ahí, las bajas temperaturas, pero ahí estaba. Ese fuego que daba luz, la luz que da la visión del Señor, que abre los ojos, que da entendimiento. Eso es algo a lo que nosotros debemos tener ahí presente, que el Señor es una columna. Yo creo que debe ser muy impresionante naturalmente ver eso, ¿no? En pleno desierto, ver una columna en el día de nube, la única nube en un desierto. ¿Sí? Claro, los otros pueblos dirán, uy, pero ¿y estos? De noche una columna de fuego para que lo vieran cientos, miles de personas. No era una llamita, sino era una columna. Debe ser algo muy impresionante.
Algo muy impresionante. Y allí es donde deben estar nuestros ojos. Hoy en día todavía tenemos esa columna, hermanos. Tenemos su Espíritu en nosotros, que es como un fuego ardiente que clama por la comunión con el Padre, que clama por la palabra, por la oración, ¿sí? Un espíritu que Él tiene clara la dirección. Y allí es donde deben estar nuestros ojos, mirando al Señor, que Él es nuestra columna. Y mira que hay otros versículos interesantes, si vamos 1 Samuel, capítulo 2. Capítulo 2 desde el 8 dice: Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor. Porque de Jehová son las columnas de la tierra, y Él afirmó sobre ellas el mundo. Él guarda los pies de sus santos. Qué bueno es que el Señor tiene todo el poder, hermanos. Él es el que nos guarda. Acá me llama la atención que dice que porque Jehová son las columnas de la tierra. Y si vemos en Job capítulo 26. El versículo 11 dice: las columnas del cielo tiemblan y se espantan a su reprensión. Con esto vemos que el Señor, Él es el sustentador de todas las cosas. Él es la columna de la humanidad, Él es la columna de los cielos, Él es la columna de la tierra. Porque todas las cosas fueron creadas por Él y para Él. Para Él subsisten. Sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Qué bueno es que el Padre desea poner todas las cosas bajo la cabeza del Señor, sujetar todo principado. Y nosotros hacemos parte de ese llamado, que si el Señor es nuestra cabeza, ¿sí? Si andamos fielmente siguiendo esa columna, el mundo va a ver eso y lo va a entender. Y el reino del Señor va a ser anunciado. Entonces, si volvemos nuevamente a Éxodo, ya en el capítulo 14, el 19 y el 20 dice: y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. Aquí nos está ya narrando la historia cuando van a cruzar el Mar Rojo y vienen los israelitas. Pero me llama la atención que el ángel que iba delante del pueblo se hace atrás y la columna también se hace atrás. El Señor no solo quiere ir adelante, sino Él también quiere ir atrás para guardarnos, para protegernos. Como Él dice: yo soy el primero y el último. Esa es la cobertura del Señor. Como la nube, una nube nos habla de eso, de cobertura, porque no permite que todo el furor de los rayos del sol caigan, sino protege. Y a su debido tiempo también abre para mostrar. Qué bueno es que el Señor no solo quiere ir adelante, sino ir atrás, ser nuestra defensa, nuestro escudo. Y eso también es labor de nosotros, entregarle ese lugar al Señor. Que nosotros queremos entonces, bueno, el Señor va adelante, yo me defiendo. No, el Señor también quiere ser nuestro estandarte, nuestro escudo. Ir a la retaguardia. Dice: e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tiniebla para aquellos, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos de los otros. Tremendo, ¿no?
El Rey de Reyes, para nosotros, como dice en Pedro, es especial tesoro, ¿sí? Pero para los que no creyeron en Él, dice que es roca de tropiezo, piedra que hace caer. ¡Qué terrible! Pero el Señor dice que está a la puerta y llama. Y qué bueno que es que nosotros podemos confiar en eso, en que el Señor, Él dice que tiene pensamientos de bien para nosotros. Y esto hace parte de sus pensamientos de bien, que descansemos en Él. Que en el camino recordemos que Él es ese fuego que está con nosotros. Luego dice: y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar, en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Y siguiéndolo los egipcios entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios. Oh hermano, aquí vemos que el Señor está mirando. El Señor siempre está mirando. Él tiene sus ojos en su pueblo. Él conoce por el camino el que Él mismo nos ha puesto. Él conoce las luchas, los problemas, las dificultades, ¿sí? Él sabe cuál es el ejército que está contra nosotros. Debemos confiar y descansar en eso. El Señor dice que Él mira. Él está mirando a nuestra necesidad, a nuestro caminar. El Señor quiere que todos entremos a las bodas del Cordero. Él quiere que estemos en esa cena. Y Él conoce que tenemos nuestras luchas, nuestras dificultades, para vestirnos, para estar en santidad, para tener una comunión en el Espíritu, ¿sí? Para ejercer nuestros dones, nuestros talentos. Él conoce eso y Él dice que Él está mirando. Y Él va a obrar en nosotros y en todo lo relacionado a nosotros. Qué bueno que el Señor no solamente se queda allá adelante o atrás, ¿sí? Sino que Él está pendiente. A veces uno cree que no hay nadie pendiente de uno, ¿sí? O uno cree que uno va a hacer algo y nadie me vio. Es como ahorita en el trabajo, donde yo trabajo, seremos 800, 900 personas, ¿sí? Supuestamente no hay cámaras, ¿sí? En realidad solo hay una cámara que se ve, pero cuando hacen reuniones aparecen fotos, imágenes, ¿sí? Desde cualquier ángulo, que Pepito estaba acá en el celular, que está, ¿sí? Como dicen, las paredes hablan. Si el hombre es así, que el hombre es mucho inferior que el Señor, y el Señor que nos ama, ¿sí? Él está mirando no solo lo externo, sino lo interno de nuestra vida, de nuestro corazón, de nuestras oraciones, de nuestros cánticos. Él está ahí. Él está mirando y Él obra, porque acá dice que trastornó el campamento de los egipcios. Porque es que con el Señor nosotros no debemos hacer el caminar que hicieron los egipcios. Ellos fueron hasta la mitad, dice, cruzaron hasta la mitad del Mar Rojo, porque otras naciones cruzaron con Israel, ¿sí? Pero cuando uno recibe al Señor no debe ir hasta la mitad con el Señor, sino todo. Hay que entregarnos todo al Señor. Que tener conscientes que nuestro caminar va a ser largo con el Señor y nuestra decisión debe ser firme para no llegar hasta la mitad y de repente el juicio que era para el mundo también nos tocó a nosotros. Es una advertencia que aquí podemos ver. Dice el 25: y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios
Al huir se encontraban con el mar y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército del faraón que había entrado tras ellos en el mar, no quedó de ellos ni uno. Y mira, y los hijos de Israel fueron por el medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel gran hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová, y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Todo esto, hermanos, que el Señor ha hecho en primera instancia era para que nosotros creyéramos, para que nosotros conociéramos, para que tuviéramos temor del Señor. Como nos comparan en el campamento, hay que creer al Señor. Hay que seguirle pidiendo fe al Señor. Toda esta obra que el Señor está haciendo es para que en verdad le conozcamos. Porque si nosotros no conocemos al Señor, ¿cómo podríamos luego ser una columna de Él? El Señor se está revelando a nosotros como una columna, ¿sí? Que guía, que guarda, que protege, una columna que mira, una columna que habla, que defiende, que obra, ¿sí? Y el fruto de todo eso es temer al Señor y creer en Él. Nosotros debemos armarnos de ese mismo pensamiento. En el Salmo 99:7 dice: en columna de nube hablaba con ellos, guardaban sus testimonios y el estatuto que les había dado. Aquí vemos otra parte de lo que el Señor tiene en su corazón, el seguir hablándonos y el que nosotros guardemos sus testimonios. Seguimos otro versículo en Éxodo 33. Éxodo 33 del 8 al 11 dice: ya durante el caminar de Israel dice, y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda y miraban en pos de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo. Y Jehová hablaba con Moisés. Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Aquí vemos otro fruto de cuando es la columna, la nube está ahí entre el pueblo. No solo temer, no solo creer, sino también adorar. Con esto vemos y podemos darnos cuenta cuando las cosas se están haciendo en el Espíritu, porque hay temor del Señor, porque aún crece la fe y porque nos lleva a la adoración. Dice el 11, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero, y él volvía al campamento. Pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba del medio del tabernáculo. Me llama tanto la atención que Josué era tan grande la gloria de Dios que él no quería estar en otro lugar, sino él quería estar allí. Él quería estar en el lugar donde reposaba la columna de nube, donde la gloria de Dios reposaba. Debemos armarnos de ese mismo sentir, hermanos, porque allí es donde vamos a ver la gloria de Dios reposar. Allí es donde nosotros vamos a poder ir y adorar al Señor y escucharlo y entender las cosas que Él está viendo. En Éxodo 40, dice en Éxodo 40:34,
Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión, y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. La vez pasada, de hecho, compartíamos un poco sobre la gloria de Dios y cómo el Señor nos va llevando de gloria a gloria y Él quiere que la gloria de Dios repose en nosotros. Entonces yo veía que el Señor, así como Él es columna y se presenta como la columna, la fortaleza de su pueblo, el que sustenta los cielos, la tierra, ¿sí? Él también nos pone a nosotros como columnas. Él también pone a su iglesia como columna. Y en esa casa y en ese tabernáculo que sea lleno de la gloria de Dios es para eso, para que la iglesia pueda ser una columna. De hecho, en Timoteo dice, para que la iglesia sea columna de la verdad. Entonces vamos allá, 1 Timoteo 3. El versículo 15 dice: eso te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Mira la posición en la que el Señor nos pone, ¿no? La iglesia, columna y baluarte de la verdad. ¿De cuál verdad, hermanos? La que hemos visto desde el comienzo, que Cristo es la verdad, que Él es la luz, que Dios salva, que Dios guía, que Dios tiene un poder, una eternidad, que de Él son los cielos y la tierra, ¿sí? Que Él quiere gobernar en la humanidad, quiere establecer, como cantábamos, ese reino de justicia. La iglesia es la que soporta eso. Pero para soportar eso, para ganar esa fortaleza, debemos ser preparados en el desierto, para que la iglesia, que se conforma de familias, de personas, hayan hermanos que son firmes en la verdad, en la palabra, en la oración, en la comunión. Hermanos que puedan llevar el peso, la responsabilidad de la casa de Dios. Si somos honestos, hermanos, eso no va a ser para todos, que desafortunadamente muchas veces somos fríos o muchas veces somos tibios. Entonces el propio peso del Señor nos podría aplastar. Entonces el Señor va a buscar las personas correctas, ¿sí? Que sean allí, que sean esa columna, que sean ese baluarte. El baluarte era esa parte en los castillos que sobresalía para la defensa. Esa parte fuerte donde los arqueros, ¿sí? Ellos estaban ahí para defender. Entonces, cuán importante es que nosotros entonces, al ver que el Señor dice que la iglesia es columna de la verdad, entonces en nosotros debemos decir, bueno, yo quiero también ser una columna de la verdad. Yo prepararme, yo debo esforzarme, debo disponerme al Señor para ser una columna. Entonces, hay un versículo unos versículos, no, sino cuando el Señor estaba formando el tabernáculo. En el tabernáculo y el templo hay muchísimas columnas, pero hay algo que nosotros podemos aprender de eso, y es ahí en Éxodo 26. En Éxodo 26 se nos narra cómo es una disposición, digamos, del tabernáculo. Pero lo que me llama la atención, lo que vamos a ver es cuando el Señor habla de las columnas que tenía el atrio, las columnas que tenía el lugar santo y las columnas que tenía el lugar santísimo. Porque nosotros, si queremos ser usados por el Señor, no podemos ser usados en nuestra carne o en nuestra alma, sino debe ser en el Espíritu. Debemos aprender a andar en el Espíritu para ser una columna verdadera. Entonces, si leemos en el versículo 32, desde el 30, dice: y alzarás el tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte,
También harás un velo de azul, púrpura, carmesí y lino fino. Será hecho de obra primorosa con querubines, y lo pondrás sobre 4 columnas de madera de acacia, cubiertas de oro, sus capiteles de oro sobre sus basas de plata. Y pondrás el velo debajo de los corchetes y meterás allí del velo adentro el arca del testimonio. Y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. Entonces, para entrar al lugar santísimo, habían 4 columnas, ¿sí? Que eran de madera de acacia, revestidas de oro, sus capiteles, que el capitel es como la parte de arriba de la columna, donde toda la estructura se soporta, y su base, que es la base. Entonces decía que el capitel era de oro, la columna era de oro y la base era de plata. Sabemos que la plata nos habla de la redención, ¿sí? Y el oro nos habla de la naturaleza divina. Pero antes de explicar eso, veamos cómo eran la otra puerta. El versículo 34. Pondrás el propiciatorio sobre el arca de testimonio en el lugar santísimo. Dice, y pondrás la mesa fuera del velo y el candelero enfrente de la mesa al lado del sur del tabernáculo, y pondrás la mesa al lado del norte. Dice, harás la puerta del tabernáculo una cortina azul, púrpura, carmesí, lino torcido, obra de recamador. Y harás para la cortina 5 columnas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro con sus capiteles de oro, y fundirás 5 basas de bronce para ellas. Entonces vemos que la puerta para entrar al lugar santo eran 5 columnas. El 5 es el número de la gracia. Esas 5 columnas forman 4 puertas, ¿sí? Y en el lugar santo nosotros encontramos el candelero y los panes de la preposición. Y eso nos habla de la iglesia, nos habla de la comunión. Pero para nosotros entrar por ahí, hermanos, la base de esas columnas eran de bronce. Y el bronce nos habla del juicio, hermanos. ¿Del juicio sobre qué? Sobre el pecado. Porque ¿cómo podríamos nosotros entrar a la comunión de la iglesia si hay pecado? ¿Cómo nosotros podríamos entrar a participar del pan del Señor si no hemos pasado sobre una base del juicio sobre el pecado? ¿Cómo nosotros, como una columna revestida de la naturaleza de Dios, podríamos mirar hacia nuestro capitel de oro que es el Señor, ¿sí? Si nosotros mismos no hemos podido juzgar con el pecado? En cambio, cuando ya estamos en el lugar santísimo, ¿sí? Sus basas ya no eran de bronce, sino ya eran de plata, que es la redención, porque al estar en el lugar santísimo debemos descansar en la redención del Señor. ¿Sí? Ya no hay un juicio sobre el pecado, sino ya hay un descanso en la obra del Señor. Para continuar, ¿cierto? Y hay otras columnas que son las del atrio, esas ya están en el capítulo 27. En el 16 dice, y para la puerta del atrio habrá una cortina de 20 codos, de azul, púrpura y carmesí, lino torcido de obra de recamador. Sus columnas 4, con sus 4 basas. Todas las columnas alrededor del atrio estarán ceñidas de plata, sus capiteles de plata y sus basas de bronce. La primera obra en nuestra vida, hermanos, es nosotros nuevamente descansar en esas bases de bronce del juicio. Pero antes de llegar al Señor, lo primero que se juzga es el mundo. Sino separarnos del mundo, porque el atrio lo que hacía era eso, ¿no? Y era la parte exterior del tabernáculo. El mundo quedaba afuera. Si yo quería entrar, entonces ¿qué debía juzgar? ¿Qué debo juzgar? El mundo. Como Israel lo primero que hizo fue salir del mundo. Ahora nosotros podemos volvernos al mundo nuevamente y andar como una caña, ¿cierto? Que la sacude el viento.
y no siendo columnas. ¿Por qué no somos columnas? Porque no hemos vuelto a juzgar lo que de nosotros hay del mundo, o lo que en nosotros hay del pecado, o porque no hemos aprendido a descansar en la redención del Señor. Nosotros, que la madera de acacia que representa la naturaleza del hombre, debe ser que revestida de la naturaleza de Dios. También hay otro ejemplo en Segunda de Crónicas 3:15. En este caso ya es el templo, que también es figura de la iglesia. Y mira que aunque el templo también tenía sus columnas, habían 2 columnas que sobresalían, que estaban al frente de las demás. Entonces, si leemos el 3:15, dice: delante de la casa hizo 2 columnas de 35 codos de altura cada una, con sus capiteles encima de 5 codos. Hizo asimismo cadenas en el santuario y las puso sobre los capiteles de las columnas. E hizo 100 granadas, las cuales puso en las cadenas. Y colocó las columnas delante del templo, una a la mano derecha y otra a la izquierda. Y a la de la mano derecha llamó Jaquín, y a la de la izquierda llamó Boaz. Entonces aquí vemos 2 columnas. Sí, la columna tenía 30 codos y el capitel tenía 5 codos. Si nosotros vemos qué significa el número 30 habla de la madurez. Bueno, yo busqué, leí, lo que encontré hablaba de eso, porque el Señor inició su ministerio a los 30 años, David empezó a reinar a los 30 años, José también comenzó a reinar a los 30 años, habla de madurez. Entonces no podemos ser columnas de la verdad si en nosotros no hay madurez, si en nosotros no hay una realidad del Señor, si en nosotros no hay experiencia con el Señor. Si nosotros no hemos pasado esas jornadas en las cuales el Señor ha sido nuestra columna, se ha formado, Él nos ha hablado, nosotros le hemos visto, ¿cómo podríamos nosotros entonces tener alguna responsabilidad en la casa del Señor? ¿Cómo podríamos nosotros ser columnas en nuestros hogares, en nuestros trabajos, sí? Si nosotros no hay madurez. Ahora, pero mira que estos capiteles, o sea, la cabeza de las columnas, digamos, dice que tenían cadenas, ¿sí? Y en las cadenas granadas. Y las granadas nos hablan de frutos, ¿sí? Muy probablemente un hermano que sea columna, sí, va a tener muchos frutos, va a tener muchas obras, ¿sí? Pero esas obras entonces deben estar sujetas al Señor. Cadenas. Esas cadenas estaban entre los capiteles y el templo, sujetas. Porque nosotros, hermanos, podemos engrandecernos entonces por nuestros frutos, por nuestras obras, porque somos columnas. Y entre nosotros debemos aprender a reconocer que hay hermanos que son columnas. Y eso se ve, y eso cuando se visitan hermanos, se ve qué hermanos llevan la batuta. En la cocina del campamento se ve, ¿sí? Qué hermanas son las que están ahí, que si esas hermanas no estuvieran, por mucho haríamos desayuno, lo más fácil, ¿cierto? Mira Juan el Bautista, el más grande de todos los profetas del Antiguo Testamento, ¿sí? Y su cabeza fue cortada. Pablo, al que llaman el más grande de todos los apóstoles, y su cabeza fue cortada. Entonces debemos aprender a que nuestros frutos deben estar sujetos por cadenas, hermanos. Pero las cadenas del Señor son cadenas de amor, ¿sí? Entre nosotros estamos sujetos por lazos de amor, como veíamos la enseñanza pasada, de misericordia, de perdón, ¿sí? Eso, hermanos, es algo que nosotros debemos ver. Debemos aprender como columnas a juzgar el pecado, a juzgar el mundo, a descansar en la redención, ¿sí? Y a ser conscientes de que el Señor nos va usando porque Él nos quiere usar, y aún así debemos estar sujetos con las cadenas del Señor, porque Él es el que edifica la casa. La casa es de Él,
Una casa que es columna y baluarte de la verdad que es Cristo. Ahora sí vamos a Proverbios. En Proverbios también se nos habla de columnas y es un poco más específico. Dice, la sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas. El Señor es la sabiduría. Muy seguramente una iglesia que es columna va a ser una iglesia sabia. Unos hermanos que han sido tratados por este camino del Señor, ¿sí? Van a ser hermanos que son sabios. Dice, y la sabiduría, el Señor edifica su casa con 7 columnas. Y yo intenté estudiar cuáles eran las 7 columnas y encontré que varios hermanos nombran casi las mismas. Algunos difieren unas que otras, pero son prácticamente iguales. Y leí Proverbios y en verdad se repiten y se repiten estos mismos que en realidad son carácter del Señor, la sabiduría, la misericordia. Entonces, por ejemplo, si leemos el capítulo 8, el versículo dice, yo la sabiduría habito con la cordura y hallo la ciencia de los consejos. El temor de Jehová es aborrecer el mal. La soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Mira, dice, conmigo está el consejo, el buen juicio. Yo soy la inteligencia, mío es el poder. Entonces, dentro de las columnas nosotros encontramos la cordura, el consejo, el buen juicio, la inteligencia, el poder, la integridad. De hecho en Isaías 11, si vamos, ahí también se repiten las mismas palabras. Dice, saldrá una vara del trono de Isaí, del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Sí, hermanos, estos espíritus son los que nosotros debemos aprender a discernir y a andar en ellos, a crecer en ellos en esta medida. Porque todas estas son las columnas con las que la casa está siendo edificada. Y lo bueno de eso es que el Señor, Él no solo se pone como columna, Él no solo llama a la iglesia como columna, sino aún es más específico. Y de hecho, ahí para terminar en Apocalipsis hay una promesa. Hay en Apocalipsis 3:12. Que es la promesa a la iglesia en Filadelfia. Dice, al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Sí, hermano, ¿quién no quisiera ser una columna en el templo de Dios eternamente? Qué hermosa promesa. En el mundo, la gloria, una buena posición dura 8, 10 años. Los que son reyes, 80 años, 90 años. Pero en el Señor, hermanos, eternamente ser una columna del templo del Señor. De hecho, entre los apóstoles decían que a Jacobo y a Cefas, a Pedro y Juan, los consideraban como columnas de la iglesia, los hermanos. Y ahora el Señor, Él también nos quiere considerar columnas de su templo eternamente. Y para eso, hermanos, hay que vencer. Él dice al que venciere, y a Filadelfia el Señor no se queja, pero tiene que vencer. Entonces, ¿en qué tendría que vencer Filadelfia? Sí, pues en aquello en lo que ha hecho bien, y es en retener la palabra de la verdad. Mira que el salmo que leímos decía que Él les hablaba desde la columna
y ellos guardaban la palabra. Entonces nosotros debemos aprender a guardar la palabra. Cuando estábamos en el campamento y en ese viaje con los hermanos, yo en verdad veía a algunos hermanos como que, uy, qué alegría que hayan hermanos así que ponen el hombro. O sea, uno a veces es tan inconstante, pero hermanos que conocen la palabra, hermanas que sirven, ¿sí? Hermanos que predican y predican durante horas. Qué bueno es eso. Hermanos que el Señor usa para guiar, para hablar, para establecer, ¿sí? Y nosotros tenemos también un camino que recorrer, hermanos, si queremos ser esas columnas. Porque podríamos perder esa bendición, perder nuestra corona, como también exhorta acá, perder nuestro galardón. Pero ¿qué hay en el corazón del Señor? Que nosotros seamos columnas de su templo. Y este anhelo solo lo podría tener un creyente verdadero. Una persona que ha conocido al Señor, que ha amado al mundo, esto no le interesa. Una persona que no ha conocido no va a hallar la alegría y el anhelo de estar delante del Señor sirviéndolo eternamente. Pero el Señor lo anhela, hermanos. Él anhela que nosotros tengamos un corazón dispuesto, que nosotros le miremos a Él. Yo sé que leímos muchos versículos así rápido, pero tenía en mi corazón compartir era eso, como el Señor, Él es nuestra columna, Él ve a su iglesia como columna, ¿sí? Y Él quiere que nosotros, Él quiere establecernos como columnas a cada uno, ¿sí? Darnos ese valor, ese peso de gloria. Vamos a tener que pasar por pruebas. Sí, hay que estar dispuestos. Israel, cuando iba a cruzar el río, ellos miraron a los egipcios y tuvieron miedo. Quitaron los ojos de esa columna de fuego que los estaba mirando, de esa columna que guarda y que protege. Entonces confiemos en el Señor, hermanos, y siempre pidamos y tengamos un corazón dispuesto. El Señor tiene tantas cosas tan lindas para nosotros, tan bellas, tan lindas esas puertas del lugar santísimo. 4 columnas por 3 puertas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, allí en el lugar santísimo. El Señor quiere que descansemos en Él, para que le contemplemos en plena verdad, porque Él para nosotros es precioso. Amén, hermanos, gracias. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú verdaderamente has hecho una obra maravillosa, Señor. Al encarnar, Señor, tu Hijo ha sido encarnado, murió por nosotros, resucitó. Tú nos has salvado, Señor. Nos has dado de tu gracia, nos has dado de tu amor, Señor, para seguir. Concédenos levantar nuestro corazón a ti para verte, para seguirte, para entenderte, para amarte. Concédenos ser fortalecidos en nuestro hombre interior, para que tú puedas usarnos como columnas en verdad, Señor, de tu testimonio de la verdad. Gracias, Padre, por tu paciencia, Señor, con nosotros. Gracias por tu bondad, tu misericordia. Gracias por ir delante y detrás de nosotros, y aún en medio. Gracias por mirarnos, Señor, y por hablarnos. Gracias por tu guía, por tu protección. Gracias, Señor, abre más nuestro entendimiento de ti, Señor, para ser sabios, inteligentes de tus cosas, para tener cordura, buen juicio, temor de ti. Oh, Señor, para ser una luz en lo alto. Gracias, Señor, porque tú eres lo más hermoso y maravilloso que tenemos. Lo más hermoso en verdad, Señor, es ser tuyos, andar en tus caminos, Señor, haciendo tu voluntad, Señor. Amén, Señor.